Bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio número 2 del capítulo de tasas. Este nos dice en su enunciado que una persona presta 1.000 pesos por un año y acuerda una tasa trimestral determinada igual para todos los periodos. Tomando en cuenta un año de 360 días, se pide a. Completar el cuadro siguiente que representa los valores que adopta la inversión cada 3 meses, y vemos en el cuadro que tenemos un valor inicial de 1.000, para el primer periodo, o sea, 3 meses después, 1.087,76, segundo periodo, o sea, los 6 meses está en blanco, tercer periodo, o sea, los 9 meses, 1.287,05, y cuarto periodo en blanco. B nos pide averiguar la tasa equivalente trimestral vencida. C, variación absoluta anual expresada en unidades monetarias y variación relativa expresada en tasa efectiva anual. D, tasa nominal anual vencida. E, tasa equivalente semestral vencida. F, tasa efectiva anual adelantada. G, tasas equivalente trimestral adelantada y tasa equivalente semestral adelantada. Y, como último punto, el I, completar el siguiente cuadro. Cuadro que nosotros podemos ver, en el cual nos vamos a encontrar con que tenemos una primera columna con valores, el cual se le multiplica para llegar a la tercera columna por el contenido que tenemos en la columna 2, columna en la cual nos va a estar faltando a veces un elemento representante de la tasa y a veces un elemento representante del exponente de esta fórmula, o sea, cantidad de veces que capitaliza, y son los elementos que vamos a tener que averiguar. Bueno, habiendo visto lo que nos pide el enunciado, vamos a comenzar con la resolución. De acuerdo a los incisos y lo que solicita cada uno, lo que nos correspondería primero, por orden de practicidad, resolver primero, sería el inciso B, que es el que no pide resolver la tasa, encontrar la tasa trimestral, ¿no es cierto?, correspondiente a la operación de la cual tenemos los valores en el cuadro del enunciado. En este caso es muy simple, porque para encontrar la tasa trimestral y teniendo en cuenta que las variaciones del ejercicio que nos plantea eran trimestrales, es tomar dos valores consecutivos. Por lo tanto, eso nos daría la variación de 3 meses, o sea, del trimestre. Para este caso tomamos 1.087,76 dividido 1.000 menos 1 y nos daría la variación trimestral, cuyo valor es de 0,08776. Habiendo encontrado este valor, ahí sí nosotros podemos calcular, mejor dicho, los valores correspondientes a los lugares faltantes en el cuadro. El lugar faltante es el del segundo trimestre y el del cuarto trimestre. Para encontrar el del segundo trimestre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos alternativas. Una de ellas es al valor del primer trimestre capitalizarle una variación, o sea, multiplicarlo por 1 más i, y eso nos va a dar el acumulado, o sea, 1.087,76 por 1 más 0,08776, y nos va a dar el acumulado al segundo trimestre, o sea, a los 6 meses, 1.183,22. Hallado el único valor que nos falta encontrar es el del cuarto trimestre, tomando con la misma metodología que hicimos para el anterior, 1.287,05, que sería el valor del tercer trimestre, multiplicarlo por 1 más la tasa, o sea, la variación del trimestre, del último trimestre, y nos daría el valor final, o sea, 1.287,05 por 1 más 0,08776, y nos va a dar 1.400, que es el acumulado al cuarto trimestre, o sea, al cierre de la operación final de año.
Ahora sí podemos continuar en orden cronológico y vamos por el inciso C. El inciso C nos pide determinar para el ejercicio mostrado en el enunciado, el cuadro mostrado, determinar la variación absoluta en su totalidad, o sea, desde el principio al fin, y mostrar la variación relativa. Variación absoluta, muy sencillo, o sea, nosotros tomamos el importe final y el importe inicial y por diferencia nos daría la variación absoluta, o sea, en valores dinerarios, 1400 menos 1000 igual a 400 de variación absoluta. Y la variación relativa es el porcentaje que se vio variado el importe inicial para llegar al final, o sea, en cuánto se incrementó por efecto de las tasas de interés. Para ello, tomamos nuevamente el valor final, pero en este caso lo dividimos por el valor inicial y le restamos 1. 1400 sobre 1000 menos 1 igual a 0,40 de variación relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que varió en forma relativa un 40% desde el inicio hasta el final de los 4 trimestres, o sea, el año. Una vez calculado esto, podemos ir al punto D, inciso D, en que nosotros tenemos que calcular en este punto lo que sería la tasa nominal anual. Para calcular la tasa nominal anual, nosotros tenemos ya calculado la tasa trimestral que la habíamos calculado cuando hicimos el inciso B. Y tomando los componentes de la fórmula de la triple igualdad de las tasas, tasa periódica, tasa efectiva anual y tasa nominal anual, tomamos los dos que nos sirven a nosotros. El que representa a la tasa periódica, o sea, en este caso la trimestral, que habíamos averiguado en el inciso B, y la nominal anual, que sería nuestra incógnita. Para esto entonces nos queda la igualdad 1 más I sub m a la m, que es la periódica, proyectada a nivel anual, y 1 más jm sobre m elevado a la m, que sería también la nominal anual proyectada a nivel anual. Reemplazando, tendríamos la periódica 1 más I sub 4 elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque el m nos está representando la cantidad de capitalizaciones que hay en el año. Como era trimestral, hay 4. Eso es igual a 1 más j sub 4 sobre 4 elevado a la cuarta, que sería también los subíndices que representan a la cantidad de capitalizaciones, en este caso, viéndolo desde el punto de vista de la tasa nominal anual. A partir de ahí, ¿no es cierto?, lo que nosotros haríamos es simplificar y con pasajes de términos en forma algebraica nosotros podemos despejar nuestra incógnita, que es J sub 4, tasa nominal anual para capitalizaciones trimestrales, y nos da 0,35104. Continuando con la resolución del ejercicio 2, vamos a ver el punto E. El punto E nos pide la tasa semestral vencida equivalente. O sea, para encontrar esta tasa tomaremos los dos miembros de la triple igualdad, el que nos muestra lo que es la parte correspondiente a las tasas periódicas y el miembro que nos muestra la parte correspondiente a la tasa efectiva, quedándonos por lo tanto la igualdad 1 más I sub m a la m igual a 1 más I. O sea, como dato tenemos la tasa efectiva anual vencida, ya averiguada, y como incógnita tenemos la tasa semestral vencida a averiguar. Esta tasa semestral, al igualarla, nos deja claro el principio de la equivalencia, o sea que la tasa semestral vencida es equivalente a la efectiva anual porque en el año las dos producen idéntico rendimiento. Bueno, habiendo hecho la aclaración, reemplazamos y nos queda que 1 más I sub 2 elevado al cuadrado, en el cual el subíndice 2 y potencia 2 nos está representando que hay 2 capitalizaciones en el año por ser semestral. Reemplazamos el valor de la efectiva anual y nos queda
1 más i sub 2 al cuadrado es igual a 1 más 0,4 y a partir de acá tenemos que despejar el i sub 2 pasando la potencia como raíz y pasando el 1 restando para de esta manera dejar el i sub 2 solo despejado y dándonos un valor de 0,18321.596. El siguiente inciso nos pide determinar la tasa efectiva anual adelantada. En este caso la vamos a despejar igualando primero 1 más i con 1 sobre 1 menos d, o sea, tasa efectiva anual vencida con tasa efectiva anual adelantada. Teniendo eso, nuestro dato conocido es 0,4, que es la tasa efectiva anual vencida, y tendremos que despejar la tasa efectiva anual adelantada, o sea, D. Es muy simple, no tenemos potencia, no tenemos raíces, nada, o sea que haciendo simples pasajes de término, llegamos a que D es igual a 0,285, 71, 42, 86. Bueno, continuando, vamos a resolver ahora el inciso G. El inciso G nos está pidiendo averiguar el valor de una tasa trimestral adelantada. O sea, para nosotros sería adelantada D, y por ser trimestral, 4, o sea, D sub 4. En este caso vamos a trabajar, como venimos haciendo en incisos anteriores, siempre partiendo como dato conocido. Tratamos de hacerlo siempre del mismo valor, en este caso la tasa efectiva anual vencida que conocemos. Por lo tanto nos quedaría 1 más i igual a 1 sobre 1 menos d sub 4 a la cuarta. O sea, igualamos la tasa efectiva anual vencida con la tasa trimestral adelantada capitalizada 4 veces llevándola a anual. De los dos lados tendríamos rendimientos anuales. Despejando, ¿no es cierto?, y pasando la potencia que tenemos en la trimestral como raíz al 1 más i y despejando los otros términos, nosotros podemos determinar que el d sub 4 o tasa trimestral adelantada es igual a 1 menos 1 sobre la raíz cuarta de 1 más i. Reemplazando por el valor ya conocido de tasa efectiva anual vencida, determinamos que el valor de la tasa trimestral adelantada es de 0,080677285. De esta manera vamos al inciso siguiente, es el H, y en el cual nosotros tenemos que averiguar, en este caso, tasa semestral adelantada. O sea, va a ser el planteo del ejercicio exactamente igual al anterior, en que buscábamos la tasa trimestral adelantada, pero en este caso es semestral. Por lo tanto, la fórmula sería igual y lo único que nos cambiaría a nosotros sería el subíndice y potencia. En el anterior fue d sub 4, 1 menos d sub 4 a la cuarta, y acá va a ser 1 menos d sub 2 al cuadrado. Trabajamos también con valor conocido como tasa efectiva anual vencida igual a 0,4. Despejando, logramos que el d sub 2 o tasa semestral adelantada es igual a 0,154845,745. Bueno, y terminando ya con el ejercicio 2 de tasas, vamos al inciso I de este ejercicio. Vemos un cuadro en el cual nos plantea en 3 columnas distintas un capital inicial, un capital final, y en el medio, en la columna central, tenemos en todos los casos representado una tasa elevado a una potencia determinada que sería cantidad de periodos. En algunos casos, como vemos, nuestra incógnita es la tasa, y en otros casos, como vemos, nuestra incógnita es la potencia, o sea, cantidad de capitalizaciones que vamos a tener. Vamos al primero. Nosotros tenemos capital inicial 1000,
capital final de este ejemplo, 1087,76, y nos dice que capitaliza una sola vez. Si nosotros miramos el ejercicio, de 1000 a 1087,76 es un solo trimestre, y como nos capitaliza una sola vez, es evidente que tenemos que poner tasa trimestral, que es lo que reflejamos con el 0,087,75,306. Vamos al segundo. Comenzamos con un capital inicial de 1087,76, tenemos que llegar a un capital de 1287,05. Si vemos esto, 1087,76 es el capital al fin del primer trimestre y 1287,05 capital al final del tercer trimestre. Y como usamos tasa trimestral, es evidente que nuestra potencia tiene que ser 2. Son 2 trimestres, tasa trimestral, por lo tanto es 2. Tercer caso, capital inicial 1087,76, capital final 1400, y estamos usando una tasa trimestral. Como en este caso 1087 es fin del primer trimestre, 1400 es fin del cuarto trimestre, y estamos usando trimestral, tenemos que ver cuántos trimestres pasaron. Del primero al cuarto son 3. Nuestra incógnita es la potencia 3. Vamos al siguiente caso. Capital inicial 1000, capital final 1400 y nuestra potencia es cuarto. O sea que estamos pasando de 1000 es el capital inicial de nuestra operación. 1400 capital final al periodo cuarto trimestre. Y como eleva a la cuarta, es evidente que son 4 trimestres, por lo tanto tenemos que representar la tasa trimestral vencida, 0,08775306. En el siguiente tenemos capital inicial 1000, capital final 1400 y la potencia, o sea, cantidad de capitalizaciones, son 2. Si nosotros tenemos en cuenta que pasaron entre un valor y otro un año o 4 trimestres, pero lo que nos está mostrando es una potencia 2, es evidente que lo que tenemos es 2 semestres. Por lo tanto, tenemos que reflejar la tasa semestral vencida, o sea, 0,183, 21, 59, 57. En el siguiente ejemplo, tenemos capital inicial 1000, capital final 1400 y vemos que tenemos solo un periodo de capitalización. O sea que en este caso, si tenemos un año desde el primer valor al último valor y capitalizamos una sola vez, lo que tenemos que representar en este caso es una tasa anual. La que nos refleja el rendimiento de un año es la tasa efectiva anual, o sea que vamos a colocar el valor de 0,4, que es el valor de la tasa efectiva anual vencida. Vamos al siguiente. Comenzamos con 1400 capital inicial y el capital final que estamos analizando es 1287,05. Acá ya notamos la primera diferencia. No vamos creciendo con el capital, vamos decreciendo. Por lo tanto, ya no vamos a utilizar la tasa vencida, sino que en este caso vamos a utilizar tasa adelantada. Pasamos de 1400, que era el valor al final del cuarto trimestre, a 1287,05, que era el valor al final del tercer trimestre. Como tenemos un solo trimestre y la potencia es 1, tenemos que usar una tasa trimestral. Y como los valores van hacia atrás en el tiempo, no se van capitalizando sino actualizando, tenemos que usar una tasa adelantada. Por lo tanto, tasa trimestral adelantada, 0,0806,77,285. El siguiente, vamos de 1183,22 inicial a 1000 final. De vuelta, nosotros nos está mostrando un valor que va hacia atrás en el tiempo y estamos viendo que está capitalizado 2 veces. O sea que en este caso nosotros estamos mostrando de el valor al final del segundo trimestre al valor inicial de la operación. Por lo tanto, son 2 trimestres, como está capitalizado, actualizado, mejor dicho,
o sea, la potencia es 2, nosotros vamos a trabajar con la tasa trimestral adelantada, 0,0806 77,285. El anteúltimo, nosotros tenemos los mismos valores que el anterior, 1183,22, tenemos que llegar a 1000, pero lo que nos está mostrando como potencia es 1, o sea que estamos trabajando con un periodo de 6 meses o 2 trimestres. Como nos muestra 1, es una tasa semestral, y como estamos yendo hacia atrás en el tiempo, es una tasa semestral adelantada, o sea, nuestro valor 0,15 48 45 745 sería como tasa semestral adelantada. Y en el último valor, nosotros a averiguar tenemos el capital con el que comenzamos es de 1.400 y al que tenemos que llegar es de 1.000. En este caso pasó un año entre una operación, entre un valor y el otro, y como un año podemos decir 2 semestres, 4 trimestres. Como la potencia que nosotros estamos teniendo es 1, o sea que es evidente que en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta una tasa anual. La tasa que nos va a mostrar el rendimiento anual, en este caso, y yendo hacia atrás en los valores, es una tasa efectiva anual y adelantada, o sea, 0,285 71 42 86. Todo este caso, como pueden ustedes haber visto, lo hemos resuelto en base a valores ya calculados. No tuvimos que hacer ninguna cuenta, solamente ir deduciendo qué tasa correspondía o qué potencia correspondía, y en cada caso respectivo remitirnos a los cálculos anteriores.